Ahora sí. ¿Qué ha pasado un ratito? Ya, ya. Eh, ahorita solo, eso es lo único que tenemos que saber hoy día. O sea, ahora continuando, pues, respecto a las variables. Todos los valores que vamos a introducir en la entrada se almacenan en la memoria mediante variables. Y en la memoria hay distintos tipos de variables. Bueno, en- se llamarían variables primitivas, ya que se catalogan de esta manera. Bueno, la manera más general posible sería decir que se clasifica en int, que almacena variables de tipo entero. ¿Qué ha pasado? O sea, y esto hace alusión a que en este tipo de variables se van a almacenar números, negativos, positivos. Luego, eh, vendría siendo de el tipo de datos double, donde se va a almacenar decimales 0.1, 0.5. A ver, lo voy a ejemplificar con esto. Digamos, no sé, a ver, 1, 2, menos 5, menos 2, 0 ya. En double, los decimales 0.5, 0.2, menos 0.3, bueno, 12. Ahora, solo por mención, eh, hay los tipos de datos booleanos. Booleanos, donde almacena solo dos valores, o verdad, ya, verdad y falso. Y tipo cadena, que son, digamos, texto. Ahorita solo es para mencionar los dos últimos. Texto. Ya. Lo que vamos a ver ahora son estos dos principalmente. Ahora, respecto a las variables, hay lo que se llama... ok, ya. Esto lo voy a... Ya. El casteo de datos. Esto significa que queremos convertir un tipo de dato a otro. Por ejemplo, de int a double o viceversa. Ahorita solo esto vamos a ver en los primeros temas, porque para los demás ya son, digamos, funciones o cosas que vienen incluidas ya en los lenguajes. Ya, ahorita esto sería lo más básico. Ahora los operadores. Los operadores. Ya. Tanto eh, el, para laboratorio o para cátedra, siempre están los operadores, los, los operadores aritméticos, que son los que van a estar sí o sí en el mismo formato. Están la suma, la resta, la multiplicación y la división. Luego vienen los relacionales, que son el mayor, el menor igual, el igual, el, ¿no? El mayor igual. Y los lógicos, que estos solo van a aparecer únicamente cuando aparezca una cierta estructura. Luego lo vamos a ver más adelante. Y también lo van a ver un poco cómo funciona en álgebra 1, que son el AND y el OR, o sea, y el OR. Ya. Ahorita con esto vamos a avanzar. Ya. Ahora, lo que es propio ya sería, entre los aritméticos, sería el módulo, que tiene esta notación del porcentaje. Esto quiere decir que
cuando hagamos una división, en vez de obtener el cociente, a ver, lo voy a... Ya. Por ejemplo, cuando divido mm, 10 dividido entre 5, ¿no ve? Eh, el cociente es 2. Y cuando hacemos una operación de división, lo que obtenemos es este número. En tanto, cuando vamos a usar este, que es el módulo, vamos a obtener lo que sale en el resto, ¿vale? Por ejemplo, aquí sobra 0 y este 0 vamos a obtener cuando usemos esta operación. Para eso sirve el módulo, más que todo. Pero la licenciada les va a pedir un cachito. Ya. Les va a explicar un equivalente al módulo. Eso lo van a ver más adelante. O la siguiente clase, yo creo. Ya. Continuando, pues la clave de la materia es que bueno, sirve más que todo para mejorar la lógica, ya que es la primera materia y de la que se van a basar ya las siguientes. Así que, bueno, más que todo en cátedra, hay que evitar lo menos posible de usar las cosas propias de Java y de Python. O sea, por ejemplo, si hay, no sé, bibliotecas que resuelven las cosas, pero solo con escribir el comando, funciona, sí, pero la clave para la materia es hacerlo, pero con las cosas que estamos aprendiendo. O sea, como que esto no nos ayuda a mejorar la lógica. Y la clave es la matemática, más que todo. Y ahora, lo que podemos manejar sí o sí de los lenguajes de programación son, digamos, las funciones trigonométricas, como el seno, el coseno, la tangente, ya que esto no es como que directamente representado por un símbolo. Y también la potencia. Ok, ya está. Porque bueno, van a ver luego que en diagramas de flujo tiene esta notación, pero a la hora de escribir en un lenguaje de programación, esto no la va a reconocer, porque esto significa otra cosa. Ya. Ahora, todo lo que se hace en la materia se hace en diagramas de flujo. ¿Alguien sabe qué es un diagrama de flujo? Eh, sí, estoy grabando la clase. Bueno, ya. Ya. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo. Le voy a poner este nombre. Flujo. Ya. Y los símbolos son los siguientes. Y eso se usa generalmente. Ya. Vamos a verlos uno por uno. Como un algoritmo tiene un principio y un fin, tenemos que denotarlo eso mediante figuritas. Por ejemplo, los que son medio ovalados significa el inicio y el fin de un algoritmo. Inicio y fin. ¿Qué pasa? Ya, ya. Estos siempre están. Tienen esta forma, sí o sí. Ahora, cuando hagamos procesos, tendrán la forma de un rectángulo. Proceso. Ahora, cuando queremos mostrar algo, porque el punto de un algoritmo es que mediante la entrada de datos, queremos que nos retorne, o sea, que nos muestre en pantalla lo que pide, o sea, lo que nos pide. Y eso se denota con esta figura. Impresión.
Ya. Luego, hay más figuras. Por ejemplo, este es para la toma de decisiones. Y otros son ya cuando se hace a papel para cuando hay que ir a la siguiente hoja. Pero eso no se ve. Ahorita no es necesario. Y un algoritmo siempre está en el orden de arriba hacia abajo, sí o sí. Y todo está guiado mediante flechitas que indican la bajada. Eso sería, creo, lo más básico hasta el momento. ¿Qué más? Hasta mientras podríamos resolver ejercicios de la práctica, pero de lo más básico. ¿Les parece? Ya, ya. Ya, a ver, ¿dónde es la práctica? Un ratito. Ah, sí, los libros que les pasé en el Classroom de la auxiliatura, eh, pueden revisar los capítulos o las secciones que vayan acorde al contenido que la licenciada ha publicado en el Classroom de ella. Porque, por ejemplo, en el libro de mi primer algoritmo de la licenciada Menfi, en su libro, el primer capítulo es teoría, más que todo, pero la materia es un poco más práctica, así que la teoría como que solo es mención, digamos. Así que hay algunas partes que deberían saltarse un poquito. Ya, presentación, ya lo hizo, introducción, definición, ya. Lo primero que se ve es la programación estructurada, el que te pide, por ejemplo, un cachito, ya, entrada, proceso y salida, así directamente. Los demás en el proceso te pedirán más cosas que hagas, con más estructuras, así que vamos a empezar desde los más fáciles. Esta es la práctica del anterior semestre. Bueno, en esta sección de las secuenciales, no creo que modifique nada, porque esto sí está donde debe estar, no como otras secciones. Ya. Por ejemplo, aquí, muestre el valor de un área de una circunferencia de radio R. Ahora, ¿esto cómo podemos hacerlo como un algoritmo? Primero tenemos que analizar qué es la entrada y qué es la salida. Ahorita, el único valor de entrada es el radio. Así que podemos hacer algo sencillito. Por ejemplo, ya. Esto, y esto lo movemos un poco. Ya. Inicio. Ahora nosotros vamos a introducir por teclado un valor que es el radio. Y ese símbolo significa la lectura de datos, la que vamos a meter nosotros por teclado. Aquí no hay que especificar la variable primitiva, o sea, si es entero, si es decimal, si es booleano. Aquí solo hay que decir el nombre de la variable. Y respecto a las variables, pues tenemos que sí o sí empezar con, con una letra. O sea, es el nombre que le vamos a dar y el nombre que va a estar en la memoria. Y una regla es que no se tiene que repetir. Por ejemplo, no puede haber dos variables que se llamen R. Ya, ¿qué ha pasado? Ya, ese es R. Vamos a meter nosotros una variable. Ya, R. Luego, en el proceso, ¿qué tendríamos que hacer para hallar el área de una circunferencia de radio R? O sea, esto es como que nosotros lo vamos a introducir, pero ¿cuál es la fórmula de una circunferencia? ¿Alguien?
Ya. El valor del área de una circunferencia de radio R, o sea, el área de un círculo. Vale. A ver, ya. Aquí en el proceso tenemos que la fórmula asignarla a otra variable. Por ejemplo, yo le quiero llamar a esta variable, digamos, valor, y le vamos a asignar lo que nos pide en la fórmula. Por ejemplo, la fórmula es pi por radio al cuadrado. Ahora, como el cuadrado también puede ser representado solo multiplicándose entre sí la variable radio, no hay problema, por ejemplo. Valor, ahora, eh, cuando queremos asignar valores a una variable, en diagramas de flujo tenemos que usar una flechita porque el valor igual se puede confundir más adelante con otro. Ahí, lol, ya, ya, listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a imprimir? El valor. Y aquí acaba. Esto es un algoritmo básico, o sea, es una secuencia de pasos. Y aquí, esto solo es una excepción de pi. Pi es lo que se llama aquí una constante. Constante. Es un valor fijo que está ya definido adentro de los lenguajes. Ejemplo pi. Pi. Y ahorita lo voy a demostrar. O sea, por eso no hemos creado una variable llamada pi. O sea, ya existe algo que al llamarlo nos da el valor exacto de pi, en vez de, digamos, a una variable ponerle 3.141516 lo que sigue. Y ahora todo esto le ponemos flechitas que indican el orden. ¿Dónde está? Ah, bueno, el sentido es hacia abajo. Ya, ya. Esto, bueno, van hacia abajo. Bueno, como ven, es una secuencia de pasos. Primero, la, la entrada, proceso, mostramos lo que nos pide el ejercicio y luego lo imprimimos. Ahorita eso es programación secuencial. No hay nada más, o sea, entrada, hacemos lo que nos pide y lo mostramos y fin. Ahí acabaría. Bueno, ¿se entendió? A ver, ahorita lo voy a hacer en código. En el chat si tienen alguna duda lo ponen. Hola. Esa es la práctica del anterior semestre. Cuando logre coordinar bien con los demás auxiliares de si vamos a usar la misma o vamos a modificar algunas cosas, recién la voy a publicar en el Classroom de la auxiliatura. Hasta mientras, solo estoy usando la del anterior semestre, pero la primera sección, porque esa no creo que la modifiquen, porque los ejercicios de ahí están donde deben estar. Ya. Ahora
todo lo que hemos dicho aquí lo vamos a aplicar en lenguaje. Esto lo vamos a plasmar en Java y en Python. A ver, primero en Java, para así. Ahorita todo esto es el formato estándar de Java. Todo lo que pasa aquí adentro es el principal, o sea, donde se lee datos, donde se muestra como que el inicio y el fin, por así decirlo. Ahora, para leer datos se usa este comando. O sea, esto nunca cambia. O sea, es como que el escáner en el que leemos los datos y le ponemos un nombre, digamos, leer, así para asimilarlo. New scanner, system.in. Ya, listo. Ahora, de aquí, ya, esta R, ¿qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de dato es? El R, Constante. ¿qué valor puede ser? Int, sí, sí. Puede ser int, puede ser double, puede ser cualquiera de los dos, pero sí está bien. A ver, lo haremos primero en int. Es que primero es bueno hacerlo en Java porque aquí diferenciamos los tipos de dato más que en Python. Por ejemplo, antes de crear o declarar una variable, tenemos que especificar el tipo de dato. Por ejemplo, int, recién el nombre, R. ¿Vale? Y esta parte es para leer datos desde teclado. Leer, punto. Esto es para leer enteros. El nombre de la variable y el tipo de dato que es. Ya, tenemos esto. Ahora podríamos tener el tipo de variable. ¿Dónde está? Ya. Valor. Ya está. Ahora aquí vamos a usar pi, que esto, como les dije, es propio de los lenguajes. Esta librería es mat, y como les dije, vamos a hacer lo posible para no usar tanto las librerías, solo cuando es necesario. Por ejemplo, aquí sí es necesario mat.py. Ya está. mat.py por radio, por el mismo radio. Un ratito. Ya. Aquí también vamos a ver algo lo del casteo. Cuando una variable int quiero hacerla, o sea, quiero volverla double o una variable double, volverla int, tenemos que especificar, o sea, si digamos, ya, en una variable está, digamos, el 0,2. Esto es un tipo de dato double. Ya, mejor así. ¿Lo ve? Ahora, si esto quiero trasladarlo a una variable de tipo de dato entera, o sea, int, ¿qué va a hacer? Solo de esto, la parte entera de todo esto lo va a guardar. Lo decimal ya no lo va a hacer valer. Por ejemplo, de todo esto, solo el 0 se va a ir. El 2 ya no. O sea, lo que va más allá de la coma ya no. Así que el valor que va a ser aquí solo va a ser el 0. Y si de manera inversa hacemos lo mismo, o sea, si digamos tengo eh, en una variable entera un 2, si lo quiero traspasar a una variable decimal, se va a volver 2,0. Eso es el casteo de datos. Bueno, ahorita solo vamos a ver entre enteros y decimales. Solo eso, por ahora, ya. Ya. Volviendo. ¿Qué pasa? Ya. Ya.
Por ejemplo, eso es propio, esto es una constante, esto es la variable que estamos leyendo, la estamos multiplicando por sí misma, porque es potencia, y lo estamos almacenando en un valor int. Solo que aquí lo estoy casteando, porque esto es decimal, pero lo podemos ver un cacho más ordenado. Como pi es decimal, esto significa que vamos a castear lo que está aquí adentro. Cachito, lo voy a copiar mejor así. Ya, ya. Por R por R. Ay, miércoles. Ya está. Todo esto. Luego vamos a imprimir. Ahora, el formato de salida es así. System.out.print y ln, que significa en la misma línea en la consola. Aquí vamos a imprimir la variable. Aquí vamos a poner cómo se llama la variable. Y la variable que queremos mostrar es el valor. Y ya está. A ver. Y con esto lo ejecutamos. Por ejemplo, el radio, yo quiero que R tenga el valor de 7 y el valor va a ser 153. Solo que aquí todo lo estamos tomando como enteros, cuando en realidad, cuando lo estamos multiplicando por pi, es decimales. Pero esto solo era para ver cómo es el casteo. Ahora, si todo lo queremos tratar como decimal, podemos ver double, next double. Y como todo es en double, ya no necesito castearlo, o sea, volverlo entero. Y ya está. 7 muestra el valor entero y todos sus valores. ¿Qué pasa? Decimales más allá de la coma o más allá del punto. Como ven, todo tiene un orden de pasos y se basó en el diagrama de flujo que hice. Ya. Ahora la cosa es que en Python cambia un poco la cosa. Aquí ya no tenemos que especificar el tipo de dato primitivo. O sea, si es int, si es double, si es cadena. Aquí solo el nombre y si lo queremos introducir. Por ejemplo, R, aquí es decimal, pero también tiene otro nombre, el double, que es float. Pero aquí input. Ya está. O podemos hacerlo con este formato. Es que en Python cambian muchas cosas. Ahora aquí lo casteamos porque todo Python cuando lee datos lo lee todo como tipo texto, tipo cadena. Así que siempre hay que castearlo a la siguiente línea o ahí dentro si es necesario. Ahora yo quiero aquí R, asimismo se va a volver ahora un tipo decimal. Ahora valor, vamos a poner pi, no, R por R. Ay, cachito, algo sale. Allá. Aquí hay que importar pi. O sea, al igual que aquí en Java hemos importado el escáner porque lo vamos a usar para leer datos, en Python hay cosas que tenemos que importar igual. Por ejemplo, la librería que nos ayuda a hacer operaciones matemáticas más avanzadas, digamos. Ahora aquí podemos usar mat.py por radio al cuadrado. Y ahora vamos a imprimirlo. Valor. Como ven, aquí ya no hay que especificar antes del nombre de la variable el tipo de dato que es.
Solo hay que asignar, pero hay que tener cuidado a la hora de castear datos. Por ejemplo, aquí lo he casteado porque cualquier dato que metamos por teclado en Python lo va a recibir como cadena. Esto sí hay que tener cuidado. Luego, esta librería por defecto es decimal, es una constante. Así que no hay problemas y no es necesario almacenarlo en una variable. Luego lo multiplicamos con lo que hemos metido, que es el radio, y lo imprimimos y lo ejecutamos. A ver, 7. Aquí está. La entrada fue 7 y el área de una circunferencia es todo esto. Y concuerda con lo que está en Java. Eso sería lo que hemos hecho aquí. Y lo bueno de los diagramas de flujo es que es como que algo universal. O sea, como esto no se va, digamos, más allá de un lenguaje en particular. O sea, no es como que la anotación es sí o sí de Java para que en Python sea un cacho más difícil traducirlo. Podemos aplicarlo en muchos lenguajes, ya que es la forma más simple de entender, digamos. Ya, ahorita de constantes, solo digamos que pi es la constante que hasta ahora conocemos. Ya. Y para hacer la prueba, pues existe lo que se llama pruebas de escritorio. ¿Lo vieron en el prefacultativo? Hola. La- bueno, esto lo pongo, esto va de muestra. Ya. Una prueba de escritorio es cuando tienes que escribir, o sea, tienes que hacer la prueba, el valor de cada variable en cada paso. Es como que en una sección aparte, digamos, en tu cuaderno podrías ver, a ver, ¿cuáles son variables? R, valor, que también es una variable. Luego, a mano, digamos, darte valores, digamos 4. Luego, luego hacer esta operación, digamos, en la calculadora y ver si concuerda. Bueno, ahorita no es un buen ejemplo para usar una prueba de escritorio, pero en ejercicios de más adelante sí. Así que si tienen dudas de qué paso está mal o si falta algún valor o si la operación aritmética está, digamos, mal hecha, pueden hacer una prueba de escritorio y ver si de verdad está bien, o sea, hacerlo a mano. Yo creo que eso sería. Y respecto a lo que estoy usando para Java, estoy usando un IDE, o sea, el entorno donde programo en Java se llama, un cacho, IDE para Java, se llama Eclipse. Y su compilador, o sea, para que funcione, para que podamos ejecutar en Java, compilador, bueno, se llama JDK, así tal cual, JDK. Para Python se llama, así, eso es para comentar, o sea, no, eso solo es para ver si, para comentar, no afecta en el proceso, solo es para anotarte cosas. Para IDE para Python, eh, PyCharm. Bueno, su compilador creo que es el mismo Python, o sea, solo es como que busquen en Google Python descargar y eso es, literal. Del otro sí, sí hay que escribirlo así. Ya, yo creo que eso sería respecto al primer ejercicio, viendo todo.
A ver, variable, constante, mostramos lo que nos pide y ahí acaba. ¿Esta parte se entendió? ¿O alguna duda o alguien se perdió en alguna parte? En los comentarios pónganlo. Ya. Y pues, sí, bueno, queremos hacerlo en Java y Python, comparar, porque a veces, digamos, irnos siempre a un lenguaje y luego también aplicar en otro, confunde. Por ejemplo, antes solo se usaba Java porque no era tan complicado. Bueno, nos hemos acostumbrado, pero Python hay que castear a cada rato, porque como sí o sí tenemos que meter datos de tipo cadena o texto, hay que castear entero o hay que castear luego a decimal, así que Java era mejor para entender las variables. Pero Python también es bueno. Ya a ver, continuando. Ya. A ver, esta parte. A ver, si queremos leer ahora dos variables, digamos un A y un B, no tenemos que hacer dos simbolitos de estos. Aquí mismo podemos hacerlos. Por ejemplo, el A y el B. A, B. Así se puede poner. Vamos a leer dos variables. Ahora, aquí podríamos hacernos el que diga suma y vamos a sumar los dos, ¿no? A más B y el tamaño de la letra voy a ver. Ya está, mejor. Y luego vamos a imprimir suma. Bueno, en ese símbolo solo hay que mostrar qué variable hay que, hay que mostrar, porque en la parte de código sí podemos darle un formato. Por ejemplo, esto lo podemos ver ahora. A ver, yo quiero que las variables sean sí o sí enteras. Int A, int B, primero hay que declararlas. Tienen ya su espacio en la memoria. A la leemos. Aquí sí es uno por uno. Equivalente, exint. B, leer, exint. Ya está. Y ahora en una variable suma, usar A y el operador aritmético suma B. Y luego lo imprimimos. Suma. El primer número, enter. El segundo número, enter. Y ya. Dices. La cosa es que le podemos dar un formato más bonito. Y esto ya es propio ya de los lenguajes. Si digamos queremos, no sé, a ver, darle un formato que tenga paréntesis, o sea, solo es para mostrar. No estamos guardando en una variable, no estamos... Ok, ¿qué ha pasado? Bueno, ya. Ya, sí, sí. Este es propio del juez Patito. Es el primer ejercicio. Por ejemplo, esto es solo para mostrar. O sea, yo quiero que solo al mostrar tenga paréntesis y también esté la variable A. A ver, un cachito. Van a ver ahorita qué cosa es. Ahora sí. Cachito. Ahora sí. Ahora quiero imprimir, pero darle un formato bonito. O sea, yo quiero que, digamos, aparezca también la variable A, la variable B, o sea, cómo eran antes. Y también, luego, ¿qué pasa después de sumar? Y esto se vería así, digo, 6, 9, 15. ¿Qué he hecho? Pues aquí especifiqué entre las comillas
que aparezca un paréntesis. Luego, si quiero señalar a una variable, tengo que separarla por el signo más. Esto en formato de salida es para señalar a una variable. Como en salida no estamos haciendo ninguna operación aritmética como acá. Esto es para separar. Luego, aquí otra vez comillas y, y queremos señalar que va a haber este más como carácter solito. El b es una variable, por eso la estamos especificando y está entre estos signos. Luego, entre comillas, va a estar este paréntesis y este signo igual. Luego va a estar esto para señalar lo último, para separar y la variable que se llama suma. Y ese es un formato. 6 de 9. Ahora, a ver, este es el juez virtual de la carrera. Hay algunos paralelos de 111 que aquí resuelven ejercicios, pero más que todo código. Sí o sí, bueno, sí o sí código. Solo que se van más a la parte de código. En esa sección están los problemas que hay en todo el juez. Y hay de diferentes materias, de 11, de 43. Y también, a veces los de colegio usan esto. Bueno, este es un problema, el más básico A más B. Y este es como el problema donde donde no nos piden formato. Aquí hay un ejemplo, ¿eh? El problema es de sumar dos números, se le darán dos números A y B, imprimir A más B. Ejemplo entrada, ejemplo salida. Solo que aquí hay que tener cuidado con entrada de datos, porque aquí en la consola podemos meter números en la misma línea o en diferentes líneas. Por ejemplo, aquí primero puse el 6, Enter, luego recién el 9, Enter, y recién lo sumo, pero también puedo hacer esto. Pongo el 6, espacio, el 9, y recién Enter. Eso pasa en Java. O sea, podemos hacerlo de las dos formas. Y como aquí especifica sí o sí que va a estar en la misma línea la entrada, pues hay que tener cuidado en Python. Por ejemplo, a ver, aquí en Python vamos a tratar de hacer lo mismo. A, vamos a, vamos a leerlo por teclado. B, vamos a leerlo por teclado. Solo que, como les dije, lo está tratando como cadena, como texto. Aquí hay que castearlo. Ya está. Los va a tratar como números o en vez de esto podemos hacerlo esto. A, int A, B, int B. Ya está. Cualquiera de los dos está bien, pero es que es para leer datos en Python más directo. Ya. Ahora, una variable suma, usamos A más B e imprimimos suma. Digamos 7, enter, 9, enter y 6. Ahora, si tratamos de hacer esto en la misma línea, nos va a dar error. Porque como les dije, como lo está tratando la entrada como texto y están separados por un espacio, ¿no? No va a poder convertirlo a entero, como acá. O sea, por ejemplo, no puedes o sea, convertir todo esto en número, porque aquí existe ese espacio. Bueno, eso lo van a ver más a fondo en la voz, pero ya. Así que hay otra manera de hacer esto en la misma línea. Ahora un cachito. Un cachito, cachito. Denme un ratito. Pasa. No, sí, ya. Ahora sí. ¿Dónde está? Ahora sí. Compartir.
a la venta. Ahora sí, perdón. Ahora, para leer en la misma línea, hay que poner las dos variables que van a estar en la misma línea, sí o sí, porque en el juez patito, sí o sí te piden que el ejemplo de entrada esté tal cual. Si en el hipotético caso, digamos que fuera, digamos, uno, o sea, en una línea y en la siguiente línea el 2 abajo, recién, digamos, podemos hacerlo como hace rato, pero no, está en la misma línea. Así que para Python hay que especificar sí o sí. A, la variable, coma B, y esto es un comando que todas las variables que estén aquí las va a dividir por el espacio. O sea que el 7 se va a ir a A, el 6 se va a ir a B. Pero como aún le está tratando como texto, podemos aquí castearlo. Esto es propio de Python. No hay que pasar por lo mismo en Java o en diagrama de flujo. Ya. Lo casteamos, lo sumamos y lo imprimimos. Ahora sí podemos hacerlo en la misma línea. 7. Ya. Eso sería respecto a cómo leer datos en Java y Python, porque probablemente la licenciada les dé tareas y las tengan que hacer en diagrama y en código, tal vez, o solo en diagrama. El anterior semestre lo ha hecho en ambos. Pero para cualquier duda me preguntan, no más, pero si lo van a hacer en Java, usen Eclipse y si lo van a hacer en Python, usen PyCharm. Son los más fáciles de manejar. Ya. Eso sería respecto a cómo manejar Java y Python para la materia. Bueno, ahorita lo más básico. Luego vamos a ver más cosas. ¿Pero se entendió? Ahorita voy a subir ese ejercicio al juez virtual. Bla. Ya. Con el mat. Es que lo hace eso en la misma línea. Es igual, ayuda, pero eso es cuando son muchos datos, cuando son muchas variables, pero cuando son, digamos, dos o tres, se puede usar también el otro. No hay problema. Pueden usar el que crean más conveniente. Es que esto es como que lo mapea, o sea, a ver. Sí, sí, hace lo mismo. Eso sería, a ver, ¿qué más podemos hacer? Ya. Por ejemplo, de la parte de secuenciales, casi la gran parte de los ejercicios son, digamos, fórmulas. O que solo sean meter datos, hacer el proceso e imprimir. A ver. Bueno, esta parte no va a cambiar, yo creo. Ya. Por ejemplo, hay ejercicios donde sí le podemos dar un formato en la parte de código. Aquí no creo que sea necesario, por ejemplo, en el uno solo es mostrar la variable del valor donde se va a hacer la fórmula y ya. Pero en otros le podemos poner como formato entre cada variable dos puntos suspensivos. Yo creo que condicionales la siguiente semana o dentro de 2 semanas recién lo van a ver, creo. Pero voy a estar al tanto de eso. Ya. ¿Alguna duda de la tarea de la licenciada que les ha dado? La-
Todos han podido entrar con su cuenta institucional porque ya van a pasar las semanas y dudo la licenciada les llame la atención a los que no han cambiado aún. No, ya, bueno. Para acceder al juez virtual, los que recién lo están conociendo necesitan crearse una cuenta. Bueno, creo que la licenciada les va a pedir que se creen una, pero con un formato específico. Pero eso creo que les va a decir mm, después de un tiempo, creo, para el examen tal vez, no sé. Así que van a estar al tanto. Pero créense hasta mientras o sí, para practicar, porque tiene buenos ejercicios. A ver, un ratito. Voy a entrar a mi cuenta. Ay, ya lo sé. Ya está. Ahora sí, ya entré a mi usuario. Este es un problema. Pide la suma de dos números. Para subir un problema al juez virtual solo hay que copiar todo el código que has hecho, pero que cumpla con lo que está en la entrada. O sea, este es un ejemplo, dos variables y lo que tendría que mostrar la suma. Entramos en la parte de enviar, pegamos el código. Aquí especificamos en qué lenguaje está. Estos son todos los lenguajes que el juez virtual puede ejecutar. Y ahorita esto es Python, lo especificamos y lo enviamos. Y aquí te juzga y compila error porque no lo estoy usando. A ver, de un ratito. Qué raro. Sí, sí, no. Ya está. Cuando un ejercicio te acepta, sale con esto, accepted. Y para revisar el código, no, puedes entrar a la parte de edit. Y esto es lo que se hizo. Se ha leído, se ha casteado, se ha sumado y se ha mostrado. Ahora, si hacemos lo mismo para Java, pero como solo pide la suma, este formato está de más, pero si en algún ejercicio te pide un formato similar, lo haces. Para Java tienes que cambiarle el nombre a tu clase. Esto siempre tiene que llamarse main con M mayúscula. Aunque aquí no se ejecute, pero en el juez sí. Así que aquí normal, aquí ya cambia. Aquí ya le cambiamos en vez de example. Main, int B, no hay problema. Especificamos Java y lo mandamos. A ver, un ratito. Y aceptó. Cuando un ejercicio mandas y, digamos está mal tu respuesta o en algún paso te habrás equivocado, sale run answer. Cuando digamos no está en el formato de salida que debería estar, error de presentación. O sea, tu ejercicio puede estar bien, pero el formato en el que tiene que estar impreso está mal. A ver, si filtramos problemas, a ver, suma, suma, suma. Ahí está. Mm, Hay hartos ejercicios en este juez y para practicar, algunos están bien. A ver, este creo que repite.
Si está repitiendo. Suma de dígitos más que... A ver un ejemplo. Ok. Ah, ya. Esto voy a filtrar porque son ejercicios básicos. Ahí está. Por ejemplo, eso siempre, bueno, en el formato del juez siempre va a haber una descripción de lo que te pide el problema. Aquí te va a especificar el tipo de dato y cuántas variables van a ser. Por ejemplo, aquí van a ser dos números enteros, por lo tanto, dos variables tipo entero. Y la salida, el formato que te dice, solo lo que tiene que haber. Esto ahorita es con un tema que luego se va a ver. Creo que... A ver, ya. Este ejercicio es en la práctica y está aquí igual. El ejemplo de entradas son tres variables tipo entero y la salida es lo que te pide en el enunciado, solo que tienes que darle también un formato entre cada variable cuando imprimas, puntos suspensivos. Y si digamos tu respuesta está bien, pero no le has puesto esto, te va a dar presentación error. Eso sería un ejemplo de que hay que especificar siempre el- la muestra. Y no, ¿alguna duda? De todas maneras, estoy grabando la clase. Hola. Ya. Entonces, bueno, hasta que la licenciada empiece a dar ya ejercicios para resolver, les aconsejo que tengan instalado Java o Python, al que crean conveniente, porque acepta los dos la licenciada. No hay problema con eso. La cosa es que del diagrama de flujo creo que no sé si les va a pedir en foto, porque el anterior semestre todos, casi la gran parte que mandaban o mandaron era, no sé, bien borroso y era bien estresante revisar. No sé, eso voy a acordar con ella también. ¿Alguna duda de la tarea que les ha dejado? Nada, nada. ¿Les parece si tomamos un descanso de 5 minutos? Luego les vuelvo a mandar el enlace. Ya. Dentro de 5 minutos vuelvo a mandar el enlace para que se conecten. Tomaremos un cacho, un descanso. Ya, entonces, 5 minutos. Luego continuamos. Ahora sí. Ahora como al principio estábamos diciendo, este operador módulo para sacar el resto de la división en vez del cociente, de la misma forma, si en vez de usar esto, usa mod, también úsenlo. Todo es para la anotación, pero a la hora de hacer código en Java o en Python, usen aquí, sí, la división. Ah, bueno, la división o el módulo. Haremos la prueba. Por ejemplo, si tengo dos números y yo quiero dividirlos, voy a usar este signo
y voy a imprimir la división, pero para que se note mejor, lo haremos así. Como les dije, para mostrar solo el formato. A ver, la división de, lo separamos en la parte de entrada. Aquí vamos a poner de bueno, un cachito, y de es, ya está. Ahora si lo hacemos correr, si digamos 10 es A y B es 5, ¿qué pasa? Ya está. Vamos a meter el valor de A en el orden que está, ¿no? Primero leemos A, luego leemos B, luego hacemos ya la operación en el proceso y al final esto es el mostrar, ¿no? La división de 10 y 5 es 2. Y como esto es el formato de impresión, tenemos que separarlo si lo vemos conveniente. 10, bueno, 10 y 5. La división de 10 y 5 es 2. Ahora, si digamos quiero meter números que... a ver, digamos, 1 dividido entre 2, porque en el mismo orden, primero el primer dato será para A y el segundo dato será para B. Ahora, ¿saben por qué sale 0? Eso lo hemos dicho al principio de la clase. Sí. ¿Qué? No. Es que, a ver, ¿dónde está el lápiz? Ya. Ah, qué raro. Bueno, ya lo cerraré este. Como las dos variables en Java las hemos declarado, pero son de tipo entera, no son decimales, y también la variable donde vamos a almacenar la división también es entera, eh, solo va a guardar el valor entero de esa división, ya que 1 dividido entre 2 es 0.5. Así que lo que está más allá de la coma o punto no se va a guardar. Por eso da este error. Así que solo es para saber el tipo de datos. Por ejemplo, esos pueden ser, digamos, entero, pero yo quiero que la división se guarde en una variable decimal. Así que podemos ponerle double. Y lo que estamos dividiendo lo casteamos. Lo volvemos tipo decimal. Y ahora a ver, hacemos la prueba. Ay, qué lol, ya, lol, 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 ratito. ¿Qué? Un ratito, leer. Qué extraño. Un ratito. Mm, mm.
Ahora sí. Ya. Hay que castear variable por variable. Como las dos son enteras, double A, o sea, eso lo vamos a hacer, lo vamos a volver decimal, también el B, luego recién se les divide. Y para castear siempre de la variable a su lado izquierdo. En Python igual es así, solo que en vez de parentizar el tipo de dato al que queremos volverlo, tenemos que parentizar la variable. O sea, si fuera Python, tendría que ser así. Pero aquí lo va a rechazar porque es otro formato. Y está. Y aquí está. Introduzco el 1, introduzco el 2, la división de 1 y 2 es 0.5. Eso es cuando es. Ahora quiero usar el resto. Así que aquí lo volveremos. Esto que sea in. No, usaremos otro mod. Ya, ya. El resto de A y de B es. Ah, y aquí el nombre. Siempre tienen que fijarse que la variable que van a imprimir que exista. Ya está. Ahora aquí sí o sí va a ser entero el resultado. Por ejemplo, a ver, si ya es 10 y el otro es 5, 10 dividido entre 5, pero el resto es 0, porque no sobra nada, ¿no? 10 dividido entre 5 es a 2, ¿no? 2 por 5, 10, pues ya no. Solo que esto es la clave para descomponer números. Lo van a ver. Bueno, sí, creo que es la primera clase, por eso creo que no hay muchas cosas que hacer, la verdad. Esto ayuda para ver si los números son pares o impares. Porque, a ver, mm, a ver, un cachito, ya está. Con la ayuda del operador del módulo, ¿cómo podría saber si, digamos, el 11 es número par o impar? ¿Qué le tendría que hacer? O sea, ¿con qué número le tendría que sacar módulo? Sí, sí. Para todos los números, si digamos, a ver, esta parte siempre va a ser fija. ¿Dónde está? El lapicero, ya. 11 módulo 2. Todo esto es igual a 1. Porque siempre para un número impar, si le sacas módulo 2 siempre va a ser 1, porque siempre va a sobrar un número. En tanto, para cualquier par, digamos, 14, digamos, 14 módulo 2 va a ser 0. Todos los pares tendrán módulo 0. Todos los impares tendrán módulo 1. Eso siempre va a pasar. Ahora, eh, ¿cómo podría saber si un número es divisible entre otro? O sea, solo con ver esto, solo con darnos la idea del...
de módulo 2. O sea, si yo quiero que un número sea divisible entre 6, ¿usamos módulo? Mm, la- Bueno, sí. Qué raro. Bueno, ya. Si yo quiero que un número sea... A ver, ¿cómo le digo? Por ejemplo, si a un número le quiero sacar módulo 3, digamos 5 módulo 3, bueno, 15 módulo 3, esto da 0, ¿no ve? Porque ese número es divisible entre 3, ¿no ve? No sobra nada. 15 dividido entre 3, 5, 5 entre 15, no sobra nada. En tanto, para el 14, no, para el 16, 16 módulo 3. ¿Cuál es el resultado? 1. Sí, 1. Ya. Ahora, para el 17 módulo 3, ¿cuánto es? Sí, 2. Ahora, para el 18, cachito, 18 módulo 3. Para el 18 módulo 3, ¿cuánto sería? Sí, 0. Ah, bueno, lo voy a hacer más. Listo. Como ven, mientras los números van a incrementar, o sea, si luego pongo 19 módulo 3, otra vez va a ser 1, luego 20, luego 21, va a ser 0, 1, 2, 0, 1, 2. Es un patrón que siempre se va a repetir. Así que de ahí es fácil guiarse porque siempre va a ser, digamos, desde el 0 hasta, hasta un número antes del número que estoy sacando módulo. Por ejemplo, el número antes del 3 es el 2. Y así sucesivamente, cuando digamos en vez de 3 sea módulo 4, va a ser 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Para el 5, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Pero el más básico es el del 2, porque va a ser o 0 o 1, o 0 o 1, par o impar, par o impar. Eso